entonces continuamos. Hoy día tenemos uno de los temas que se está trabajando mucho con este enfoque por competencias, que es el aprendizaje significativo. Sabemos todos y conocemos que el centro de nuestra práctica pedagógica se centra en estos aprendizajes. Y hoy en día, ¿ya? Estos aprendizajes han pasado de ser de un aprendizaje memorístico, de un aprendizaje técnico, de un aprendizaje a un aprendizaje significativo, ¿no? Un aprendizaje significativo en el cual lo que buscamos es que este aprendizaje perdure por el estudiante, que este aprendizaje sea funcional por el estudiante, que este aprendizaje puede ser aplicativo a nuevas situaciones por el estudiante. Eso es lo que tenemos que buscar cuando hablamos de un aprendizaje significativo. Y para ello tenemos muchas teorías, ¿no? Muchas teorías que hablan de este aprendizaje significativo, y en la clase anterior se habló específicamente de algunas teorías del constructivismo, en el cual también nos hacían algunas referencias a lo que sería este aprendizaje significativo, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué es la teoría del aprendizaje significativo? Teoría psicológica del aprendizaje en el aula, adquisición y retención del significado generado en la escuela. Esta teoría nos indica de que el aprendizaje que reciben nuestros estudiantes a partir de una práctica pedagógica debe generar un cambio en su estructura, ¿ya? Un cambio en su estructura, ya sea para integrarla o para modificar esta estructura, ¿ya? A ver, tenemos problemas con el audio, nos dicen otra vez. A ver, Wilfredo nos dice que hay problemas con el audio, Norma también. A ver, vamos a verificar. A ver, no sé si todos están en ese problema. No sé si todos estarían en ese problema. ¿Todo bien? Nos dice Eugenio, ¿no? Nos confirma Eugenio que está todo bien. Aldo también. A mí me parece que en la plataforma hay una opción para subirles el volumen. Ya dentro de la plataforma hay una opción para subirles el volumen, porque si eso en algunos está todo bien, ya significa que en la computadora donde están recepcionando esta sesión virtual debe estar con un volumen bajo, ¿no? Debajo de ustedes donde envían el mensaje aparece un micrófono y una cámara. En el micrófono, por favor, lo podría aumentar. No, menos mal, Lina, que no. ¿Ya? Sí, a ver, lo pueden aumentar, por favor, para que puedan recepcionar mayor cantidad de volumen. Muy bien, todo ok, no dice Eugenio, gracias a Eugenio. Ah, ya. En el caso de que en algunas computadoras no llegue la señal, es un video que se está grabando en línea, ¿no? Y como es un video que se está grabando en línea, significa de que se transmite toda esta información automáticamente en sus computadoras. Pero si es que tenemos una computadora que no está enlazada por cable al modem y deben tener mínimo unos 4 gigas de para que puedan recepcionar, ¿no? A eso de las 7:30, 8:30 hay problemas con la señal, en el sentido de que todos los usuarios ingresan al internet y generan, pues, disminuye la intensidad, ¿no? Pero bueno, pues están en función a las computadoras, ¿ya? Perfecto, entonces continuamos. La teoría psicológica, procesos implicados en el aprendizaje, no trata la psicología ni en general ni en el desarrollo, se ocupa más bien de lo que ocurre cuando se aprende, de la naturaleza de ese aprendizaje, de las condiciones necesarias, de los resultados y su evaluación, ¿no? La teoría psicológica específicamente nos habla sobre qué ocurre cuando el estudiante aprende, qué está sucediendo cuando el estudiante aprende. Entonces, el, el estudiante cuando aprende, primero recepciona una información que ya lo puede ser
de manera visual, ¿ya? O de manera auditiva, recepciona la información. Esta información la pasa a procesar, ¿no? Procesa esa información. Ahora, para que esta información se genere o quede como un aprendizaje significativo, tendrían que darse dos cosas: o integrar a un conocimiento ya existente en el estudiante, o cambiar, ¿no? Alguna de las estructuras de este conocimiento que tenga el estudiante. No se está desaprendiendo para aprender. Pero en algunos casos, cuando no enlazamos estos aprendizajes con algunos saberes que ya tienen los estudiantes, lo que generan es que estos aprendizajes no sean significativos, sino que solamente puedan perdurar por un tiempo limitado. ¿Cuándo vamos a hacer que este aprendizaje sea significativo? Cuando se reúnan unos elementos, cuando tengan los factores, cuando tengan las condiciones y los tipos que se llevan en la adquisición, en la asimilación o retención de este aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje significativo. La teoría cognitiva de reestructuración, o también llamada constructivismo, ¿no? Aquí tenemos pues a Audel. Audel pone el acento de su teoría en la organización del conocimiento, en estructuras y en la reestructuración de que se produce debido a la interacción entre las estructuras presentes en el sujeto y la nueva información, ¿no? Entonces, lo que nos dice Audel, para que exista un aprendizaje significativo, ¿ya? Primero, tenemos que cambiar a la hora que el estudiante adquiere esta información. Esta información permite reestructurar la que ya tiene en su estructura el sujeto, en este caso el estudiante, ¿no? Que pueden ser de dos formas, ¿no? Que podría ser un cambio de las estructuras que tenga, o también podría ser que se acople o que se integre a la estructura que él tenga. Pero necesariamente, para que existan cualquiera de estas dos, ya sea una integración a la estructura que tenga, o ya sea el cambio o una modificación de las estructuras que el estudiante posea, debería existir primero el enlace con los conocimientos previos, o el enlace con los saberes previos, ¿no? Para que se genere este aprendizaje significativo. Entonces, eso es lo que nos dice esta teoría cognitiva de la reestructuración, ¿no? La teoría constructivista, donde el estudiante, a partir de los saberes previos que posee, va a generar un nuevo aprendizaje, ¿ya? Y este aprendizaje debe ser pues construido por él, ¿no? Anteriormente lo que se hacía en las escuelas era que el maestro estaba al frente del estudiante y le dictaba, ¿no? Agarraba su cuadernito y le comenzaba a dictar. O también cuando el docente llenaba la pizarra. Yo me acuerdo, pues, por ejemplo, que el profesor de matemática llenaba y comenzaba a trabajar en la pizarra, llevaba con su librito y comenzaba a trabajar en la pizarra hasta que llenaba toda la pizarra, ¿no? Eso también generaba ya este tipo de aprendizaje, ya, en el cual era un aprendizaje mecánico, era un aprendizaje repetitivo, en el cual el estudiante solo atinaba a estar pues presente ese aprendizaje en un tiempo limitado, y eso tenemos que ir cambiándolo, ¿no? Ya tenemos que ir cambiándolo a un aprendizaje significativo, en el cual solamente con recordar yo puedo evocar todo lo que he podido aprender. El origen. Las condiciones y propiedades del aprendizaje, deliberadamente cambios cognitivos estables, ¿no? Significado individual y tiene un significado social. Aquí lo que se busca ya es que estos aprendizajes que sean generados por estos estudiantes ya generen pues un cambio en él,
¿Ya? Anteriormente siempre hemos trabajado, por ejemplo, ¿no? Hemos trabajado los alimentos. ¿Ya? Al estudiante se le enseñaba qué es lo que debería consumir y qué es lo que no debería consumir, ¿no? Y se lo aprendía, pero este conocimiento no era aplicado, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos que salía al receso y automáticamente se iban al kiosco, ¿no? Y lo primero que hacían era consumir lo contrario de lo que habían aprendido, ¿no? Se había indicado ahí que el consumir gaseosa genera daño en la salud del estudiante, ¿no? En consumir comida chatarra también genera daño en su salud del estudiante, pero lo primero que ellos hacían era cuando se van al kiosco, era eso, ¿no? Consumir ese tipo de productos. Entonces no podíamos entender qué es lo que estaba sucediendo ahí, qué es lo que estaba sucediendo en este momento. Entonces, en este momento, lo que pasaba era que el estudiante, ya, que el estudiante separaba automáticamente ese aprendizaje, ¿no? Solamente re, retenía la información de este aprendizaje, pero no era aplicado este aprendizaje. Al no ser aplicado o al no enlazarse con las estructuras cognitivas que el estudiante tendría, entonces no generaba pues un aprendizaje significativo. Problemas. ¿Qué problemas podía generar? Naturaleza de la adquisición y retención del conocimiento organizado. Desarrollo de capacidades de aprendizaje y de resolución de problemas. Características cognitivas personales, sociales y motivacionales que llevan a la asimilación del material del aprendizaje. Y mecanismos para la manipulación intencional, tendencias a la consecuencia de un aprendizaje significativo. Ay, Curín. A ver, hay problemas, dice, con el audio otra vez acá. A ver, maestros. Eh, les comento, ¿no? Miren, esto es una sesión virtual en el cual, en el cual se está grabando en HD el video, ¿no? Y ese video se transfiere automáticamente a sus computadoras. Ahora, necesitamos requisitos para que esa computadora llegue todo el video y no se esté entrecortando. En primer lugar, necesitamos el internet, ¿no? Tenemos un internet de alta velocidad, tenemos que tener una máquina que tenga un procesador para que automáticamente se recepcione la información, una i3 o un i5, ¿no? Una computadora i3 o un 5 con 4 GB de RAM, ¿no? Entonces, si tenemos ese tipo de computadora, sin duda no va a haber ningún problema, ¿ya? Tengo el internet, tengo mi computadora de procesador alto y tengo mi memoria RAM también alta, entonces automáticamente llega la señal como le está sucediendo a algunos, ¿no? Ahorita tenemos un promedio de 100 maestros que están en línea, ¿no? Entonces, no es el problema con todos, sino con algunos de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que hay tres factores determinantes, ¿no? Nosotros automáticamente enviamos la señal. La recepción de la señal tendría que ser pues de alta velocidad y tener pues un computador de pronto que tenga pues un procesador alto. Claro, lo que pasa, Curín, es que esto se está grabando en HD, es una plataforma en la cual se graba en HD la información. Si ustedes ven el video, está grabado en HD, ¿no? Es igual, por ejemplo, cuando ustedes, no es que el video esté grabado y automáticamente lo copien y lo puedan ustedes reproducir, ¿no? Sino que es la señal que automáticamente envía ese video, ¿no? Y la computadora lo tiene que recepcionar. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan a YouTube y en el YouTube comienzan a ver un video, se va a comenzar a cortar. ¿Por qué se corta? Uno por la señal, otro por la memoria, que su procesador es bajo, otra por
el RAM de la computadora, ¿no? Entonces, en función a esos tres factores es que sucede este tipo de problemas. Sin duda que para mí me gustaría pues solucionar a todos y todos tengan excelente señal, pero no es el problema de la computadora, acá es el problema de la máquina en la cual recepciona toda esta información, ¿no? Algunos, por ejemplo, pueden ver que la señal está muy bien, ¿no? Si es que fuera de toditos la señal, sin duda que habría problemas con todo, con los 100 maestros que estamos en línea, ¿no? Pero es solamente con algunos y eso es por estos tres factores que les he indicado, ¿no? Ahora, eh, ya, también, ya, perfecto, Eugenio, ¿no? Entonces continuamos, gracias por favor. Ya, pero estos videos se están grabando en línea, y una vez que ustedes terminan, entonces automáticamente pasan la información a su plataforma y ahí lo podrían descargar, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Continuamos. A ver, como le decía, aquí generan varios problemas, ¿ya? El primer problema que se genera es la retención de la información. Cuando yo estoy al frente del estudiante y le dicto, o yo estoy al frente del estudiante y lleno la pizarra, ese conocimiento o ese aprendizaje que va a hacer el estudiante, si es que lo logra llegar a hacer, ya va a ser solamente por un corto tiempo nada más, ¿no? Solamente por este corto tiempo que sin duda lo puede acordar toda la semana y a la siguiente semana le vuelves a preguntar y no sabe absolutamente nada, ¿no? Por eso es que los profesores, por ejemplo, en el nivel secundario indicaban, pero la suma de fracciones lo han visto en primaria, pero este estudiante no sabe nada. Han visto las culturas, esta parte de las culturas la han visto a primaria, pero esto no saben nada. Decían, no, no, ¿qué está sucediendo con los profesores de primaria? Y no es eso, ¿no? Sino es que el aprendizaje del estudiante que se daba en este momento era un aprendizaje tecnicista, un aprendizaje mecánico. Hoy en día sabemos que debe ser un aprendizaje significativo. Y se vuelve significativo cuando puede serse enlazado con sus saberes previos, cuando se puede enlazar con la realidad del estudiante. Es por eso que hoy en día, ya, cuando elaboramos nuestra programación, ya sea de unidades, de sesión de aprendizaje, partimos de una realidad del estudiante, partimos de una situación problemática. ¿Por qué? Porque yo necesito resolver esa situación problemática y al resolver esa situación problemática necesito de estos saberes previos y necesito también de estos nuevos aprendizajes para darle la solución. Entonces, ahí voy a integrar esos saberes previos con esta nueva información que voy a tener para generar este tipo de aprendizaje. El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustancial o literal, ¿no? Entonces, aquí nos indica que este nuevo aprendizaje se va a relacionar con la información que existe ya en el estudiante, ¿no? En la estructura cognitiva del estudiante. ¿Ya? Se va a relacionar. Cuando exista esa relación, cuando se pueda integrar con la estructura cognitiva del estudiante, cuando se pueda eh, reestructurar también en esta estructura cognitiva del estudiante, entonces estaremos hablando de un aprendizaje significativo. Ya estaremos hablando de un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, mecanismo humano de aprendizaje por excelencia para aumentar y preservar los conocimientos, ¿no? Entonces sabemos todos que los aprendizajes se pueden dar en el día a día, ¿no? Ahora, que este aprendizaje se vuelva significativo es lo que nosotros debemos estar seguros de generar en el estudiante, ¿no? Ese estudiante, por ejemplo, que de pronto lo puede aprender de manera mecánica, ese estudiante que de pronto lo puede aprender, lo puede asimilar este aprendizaje, pero para un corto tiempo no debería ser nuestro objetivo.
O algunos, por ejemplo, algunos maestros llegan al aula y comienzan, y vamos a trabajar, y comienzan a trabajar, y luego al siguiente día y siguen a trabajando, y vuelven al siguiente día y siguen a trabajar, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No, lo que pasa es que necesitamos terminar la programación, necesitamos avanzar esto, la próxima semana son los exámenes mensuales, la próxima semana son los exámenes bimestrales, y yo he programado todo esto y necesitamos, ¿no? Y comienzan a correr, a correr, a correr, como si eso es lo que nosotros teníamos como finalidad, ¿no? Pero esa no es la finalidad de nuestra práctica pedagógica. La finalidad de nuestra práctica pedagógica es que el estudiante construya sus aprendizajes, y una vez que construye su aprendizaje, entonces estamos enlazando estos nuevos aprendizajes a la estructura cognitiva del estudiante, o modificando su estructura cognitiva del estudiante. Esta modificación va a generar en él un aprendizaje significativo. El significado entonces es un proceso, es un producto, y va a generar un aprendizaje significativo. ¿Por qué es un proceso? Porque este aprendizaje significativo no se va a dar solamente presentándole en un video, no se va a dar de pronto elaborando un organizador, no se va a dar de pronto si le presentamos de manera literal al estudiante pues lo que deseamos aprender. No, eso no va a generar aprendizaje. Se va a generar aprendizaje cuando pase por un proceso, ¿no? Cuando pase por un proceso, que significa que el estudiante genera un interés por querer aprender, ¿no? Que el estudiante necesite querer aprender. Entonces ahí es nuestra tarea, ¿no? De generar en el estudiante esos desafíos, esos retos, en el cual generen ese interés por querer aprender, ¿no? Albert nos habla, por ejemplo, de que para que exista un aprendizaje significativo, primero debe partir de un interés por parte del estudiante. Si es que no tenemos ese interés por parte del estudiante, así estemos realizando pues la mejor estrategia, mejor metodología, los mejores recursos, no se va a generar este aprendizaje en los estudiantes. Debe pasar por un proceso, ¿no? Y este proceso parte pues de una situación real del estudiante, que lo enfrentemos al estudiante ese desafío, que lo enfrentemos al estudiante a un reto. Cuando al estudiante se le enfrenta un desafío, cuando el estudiante se le enfrenta un reto, entonces va a generar en ellos un interés por querer aprender, ¿no? Por eso es que hoy en día se está hablando mucho de estas situaciones significativas, ¿no? Porque estas situaciones significativas generan en el estudiante ese interés que hoy día necesitamos para, para trabajar, ¿no? Estas situaciones significativas es la que permite movilizar, ¿no? Esa motivación por parte del estudiante para poder trabajar, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestros estudiantes, ¿no? Partir de una situación significativa que genere en el estudiante una motivación, un interés por querer aprender, ¿no? Presento la situación significativa, planteo la problemática, y frente a esa problemática para él va a sentir pues un reto, un desafío de poder solucionarlo. En este enfrentamiento de este reto, de este desafío, entonces el estudiante va a comenzar a investigar, ¿no? Y va a comenzar a investigar, y va a comenzar a ver qué es lo que necesito yo para darle solución a esta situación problemática. Una vez que yo le dé la solución a esta situación problemática, significa que el estudiante relaciona esos conocimientos nuevos con la estructura cognitiva que tiene, o en todo caso modifica ya esa estructura cognitiva que posee para poder adquirir pues estos nuevos aprendizajes. Entonces, por este proceso, ya este proceso es que estamos llamando un aprendizaje significativo, que inicia pues con un interés por parte del estudiante, que luego se le plantea un reto por parte del estudiante, que el estudiante reflexiona sobre el aprendizaje que ha aprendido, y esto va a generar pues este aprendizaje significativo, como nos dice Ausberg.
las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones debemos tener para generar este aprendizaje significativo? Primero, la actitud significativa del aprendizaje, la actitud del estudiante, ¿no? Aquí nos dicen que esa es la condición principal. Por eso que cuando uno ingresa al aula, lo primero que tendría que ver es cuál es la actitud que tiene el estudiante frente a lo que va a aprender, ¿no? Hoy en día ya sabemos todos que el aprendizaje debe estar publicado, que lo podemos hacer de manera oral, que lo podemos hacer de manera escrita, pero el estudiante debe saber qué es lo que se va a aprender y si al finalizar de esta sesión determinar si efectivamente ha logrado aprender estos aprendizajes, ¿no? Eso debemos plantear al estudiante. Frente a eso, entonces el estudiante va a decir, bueno, pues esto es lo que me va a enseñar el maestro, ¿no? Esto es lo que me va a enseñar el profesor y me puede servir para tal cosa o lo puedo utilizar para tal momento. Eso es lo que debemos buscar en ese estudiante. Si de pronto yo llego a una aula donde veo que hay dos estudiantes que están llorando, ¿qué pasaba antes, no? Antes el maestro, bueno, pues ya se acabó, seguimos, saquen todos los cuadernos, saquen todos los libros y comenzamos a trabajar, ¿no? Hoy en día sabemos que eso no puede pasar. Hoy en día sabemos que para que el estudiante pueda adquirir la información, para que el estudiante pueda modificar la estructura cognitiva que tenga, es necesario que esté afectivamente y emocionalmente bien, ¿no? Si tenemos un estudiante que está con problemas emocionales, con problemas afectivos, entonces sin duda lo que tenemos que es atender esta situación el estudiante, ¿no? Nos va a servir quizás como una oportunidad para trabajar y sin duda que nuestra sesión de aprendizaje tendrá que ir corriendo, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Hoy en día no debemos plasmar o anticipar, ¿ya? El trabajo del docente frente a alguna situación afectiva que esté pasando el estudiante. Cuando nosotros recordamos algo, ¿no? A ver, ustedes acuérdense cuando ustedes recuerdan algo. Si se dan cuenta, se acuerdan porque ha habido una situación afectiva y con ustedes una situación emocional. Y frente a eso, ustedes pueden recordar todo el panorama, ¿no? Todo el panorama, inclusive tipo como una visión de todo lo que sucedió en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se relacionó eh, ese momento con su parte afectiva, ¿no? Que ya puede ser en algo alegre o podría ser también un momento de tristeza. Pero esta parte afectiva es importante para el estudiante. Si tenemos estudiantes que tienen la actitud para poder aprender, entonces vamos a lograr en estos aprendizajes, ¿no? Y es por eso que hoy en día tenemos muchas dificultades en las escuelas. Tenemos docentes que de pronto no manejan el aula, ¿no? Entonces, como no manejan el aula, generan indisciplina dentro del aula en los estudiantes y llega el docente a trabajar con ellos y no va a haber fruto de este aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes no muestran esa actitud por querer aprender. Y hoy día sabemos que estos aprendizajes debemos involucrar a todos. No solamente el grupo de los 10 o los 20 que están adelante y a los detrás, pues que ahí se podrán al día o estudiarán o vendrán en la nivelación para trabajar con ellos. No, a todo el grupo de estudiantes yo tengo que ir trabajando para de pronto ir generando estos aprendizajes, ¿no? El material potencialmente significativo, ¿no? Significado lógico del material y las ideas de anclaje que vendrían a ser aquellas que permiten generar esta modificación o esta reestructuración de aquellos esquemas que ya posee el estudiante. La actitud significativa del aprendizaje y la predisposición por aprender, ¿no? Ya hemos hablado acerca de esto, ¿no? Hemos dicho que el requisito principal y fundamental para iniciar un aprendizaje significativo en el estudiante debe estar en la motivación de este, debe estar en el interés de este, ¿no? Y debe estar en la actitud que este genera para lograr estos aprendizajes significativos. Si es que el estudiante no muestra una actitud, si es que el estudiante no muestra un interés por aprender, entonces sencillamente no va a generar un aprendizaje significativo, ¿no?
yo he tenido la oportunidad de visitar algunas escuelas y, por ejemplo, los estudiantes estaban en clase y yo les preguntaba, ¿no? Yo lo veía muy inquieto y les consultaba después de haber estado en la clase, ¿para qué va a aprender, no? ¿Cómo ve este aprendizaje? Entonces me decían así simplemente, bueno, pues yo estoy aquí porque quiero terminar mi quinto de secundaria. Y una vez que termine mi quinto de secundaria, mi papá ya me ha dicho que me va a comprar mi mototaxi y voy a trabajar en mi mototaxi. Ese era su ideal de ese estudiante, ¿no? Esa era su motivación de ese estudiante y sin duda que en clase, como estos aprendizajes no los va a utilizar, no va a generar en ellos esa actitud de poder buscar o de poder enriquecerse con estos estudiantes. No va a haber esa predisposición para poder aprender en el estudiante. Entonces yo le decía, ¿no? La maestra, lo primero que debemos hacer aquí es generar en ese estudiante esa motivación por querer aprender, generar en ese estudiante ese interés por querer aprender. No puede ser que esté pensando solamente en terminar quinto de secundaria para luego irse en una mototaxi y trabajar, ¿no? Hoy día necesitamos pues que el estudiante esté lleno de ese interés, lleno de esta motivación y que a partir de esto puedan obtener mejores resultados. Necesitamos cambiar una sociedad, necesitamos cambiar una realidad, pero la única forma de poder cambiar es trabajar con esos estudiantes que aquí a unos 5, unos 10 años, unos 15 años van a estar a cargo de esta sociedad. Eso debemos buscar y debemos estar presentes ahí en esa motivación del estudiante, conociendo que la educación pues es el medio para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y eso no se debe perder. No podemos tener una aula en el cual los estudiantes solamente piensen en terminar educación secundaria y listo, ¿no? Y después ponerse a trabajar. Eso no podemos permitir nosotros como maestros que estemos al frente de ellos. Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este, ¿no? De todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecutivamente qué es lo que dijo Ausubel, ¿no? Entonces, para Ausubel, el principal factor determinante y influente para lograr aprendizajes es lo que el estudiante ya sabe. Son los aprendizajes que los estudiantes han podido construir a lo largo de su vida estudiantil. Son los aprendizajes que los estudiantes necesitan para poder construir los nuevos aprendizajes. Son aquellos estudiantes que van a permitir modificar su estructura cognitiva o integrar estos nuevos aprendizajes a la estructura cognitiva que ellos tengan. Eso es lo que nos dice Albert. Por eso que los saberes previos es parte de estos procesos pedagógicos. Los procesos pedagógicos se inicia primero con una problematización, ¿no? Donde se enfrenta el estudiante a un reto, a un desafío, ¿no? Y ahí estamos abordando pues la primera parte, donde dice que el primer requisito que debe ser es la actitud del estudiante, la motivación del estudiante. Y luego el siguiente es los saberes previos, ¿no? Relacionar aquellos nuevos aprendizajes con estos saberes existentes en el estudiante, ¿no? Eso es lo que debemos generar, ¿ya? Eso es lo que debemos generar. Ahora, si es que vemos que estos aprendizajes, si es que vemos que estos aprendizajes no se relacionan con los existentes, sin duda no vamos a tener estos aprendizajes significativos. Necesitamos específicamente integrar estos nuevos aprendizajes con los ya existentes en el estudiante, ¿no? Eso es lo que nos dice Ausubel. Por eso que es parte de estos procesos pedagógicos, la problematización y los saberes previos, ¿no? De poder enfrentar al estudiante a estos nuevos saberes.
La estructura cognitiva jerárquica. Aquí tenemos varios grados, ¿no? Diferenciamos varios grados. Un grado de abstracción, un grado de generalidad y un grado de inclusividad, ¿ya? Y que esta estructura está una diferenciación progresiva o una reconciliación integradora, ¿ya? Entonces, dentro de estos grados tenemos la abstracción, podemos tener una generalidad o podemos tener una inclusividad, cualquiera de los tres diferencias de grado, ¿no? Que van a generar en el estudiante, en primer lugar, una diferenciación progresiva, ¿no? Estos nuevos aprendizajes, pero enlazados ya a los aprendizajes que ellos ya tienen, ya. Y luego tenemos una reconciliación integradora. ¿Por qué? Porque estos nuevos aprendizajes van a estar relacionados con los ya existentes, ¿no? Estos nuevos aprendizajes se van a integrar a los ya existentes. Cuando hablamos también de aprendizaje significativo, estamos hablando de una representación, ¿no? De conceptos y una proposiciones, ¿ya? Estamos hablando también de un aprendizaje subordinado, de un aprendizaje superordenado o también de un aprendizaje combinatorio que involucra estos dos que lo vamos a ver también de aquí en adelante, ¿no? El aprendizaje de conceptos, formación de conceptos o asimilación de conceptos, pueden pasar por cualquiera de las dos, ¿ya? Una formación de conceptos es cuando se está integrando a esta estructura cognitiva del estudiante estos nuevos conceptos, ¿no? Se crean estos nuevos conceptos y se van integrando a esta estructura cognitiva. Yo siempre he comentado que estos aprendizajes como si fuera un rompecabezas, ¿no? Lo vamos integrando y vamos a ir construyendo toda esta estructura cognitiva. O también mediante una asimilación de estos conceptos, ¿no? En el cual se integren a los ya existentes y se puedan unificar o puedan servir de anclaje para los nuevos. La verbalización hace algo más que vestir verbalmente la comprensión subverbal, hace algo más que adjuntar un asidero simbólico de una idea para que se pueda registrar, verificar, clasificar y comunicar con más facilidad. Más bien constituye una parte esencial del mismo proceso de adquirir nuevas ideas abstractas e influencia tanto en la naturaleza como en el producto de los procesos cognitivos implicados en la generación de nuevos conceptos y en las nuevas proposiciones abstractas. Esta verbalización, como nos habla Ausubel, ya viene a ser una parte esencial de este proceso de adquisición de estos nuevos conocimientos, ¿no? El estudiante es capaz de poder expresar con sus propias ideas los aprendizajes que podría aprender o que ha aprendido. Cuando el estudiante es capaz de poder expresar es que ha pasado por un proceso cognitivo, ¿no? Y que este proceso cognitivo me va a verificar efectivamente si es que se han podido lograr estos aprendizajes. Por eso es que nosotros cuando estamos en el aula y estamos trabajando con los estudiantes, ellos construyen sus aprendizajes mediante pues el trabajo en equipo, van a construir o van a determinar o van a demostrar quizás una propiedad y lo que le decimos a ellos es que lo puede expresar verbalmente. A ver, tú, ¿cómo lo entiendes? Tú, ¿cómo lo observas? Tú, ¿cómo lo ves? Entonces, cuando el estudiante es capaz de poder expresar y poder comunicar cómo ha logrado estos aprendizajes, estamos hablando pues de un aprendizaje significativo, ¿no? Es por eso que hoy en día se utilizan muchas estas estrategias interrogativas, ¿no? En el cual se le pide al estudiante que exprese lo que ha podido aprender, que nos diga lo que ha podido aprender o que con sus propias palabras narre lo que ha podido aprender. Los principios pragmáticos, ¿no? Dentro de estos principios pragmáticos tenemos una diferenciación progresiva, una reconciliación integradora, una organización secuencial o una consolidación de estos aprendizajes, ¿no? Aquí nos hablan, por ejemplo, de una diferenciación progresiva en el sentido de que
el estudiante pueda adquirir nuevos aprendizajes y pueda ir integrándolos a los ya existentes, ¿no? O a partir de aquellos estructuras cognitivas que están una aislada de otra, ¿no? Entonces automáticamente se van integrando a las que ya tienen, ¿no? Una reconciliación integradora en el cual ya estos nuevos aprendizajes automáticamente se van integrando al esquema que tiene el estudiante. Una organización secuencial porque tiene que haber una secuencia de estos aprendizajes. Yo no puedo, por ejemplo, si estamos hablando de matemática, el estudiante no puede aprender primero el volumen de un sólido geométrico antes de saber, por ejemplo, las áreas de estos sólidos geométricos, ¿no? Yo no podría lograr que el estudiante sepa primero quizás determinar, ¿no? a una situación investigativa antes de que inicie pues con este proceso de investigación, ¿no? Igual está sucediendo con todas las áreas. Entonces debe partir primero de una organización y que esta organización sea secuencial, como lo indica pues en este nuevo diseño curricular. Si ustedes ven en este diseño curricular, hay una secuencialidad de los aprendizajes, ¿no? Podemos observar pues aprendizajes que vienen de los más pequeños, de los 3, de los 4, 5, 6 años, que van colocándoles por ciclos y se van a ir organizados secuencialmente, ¿no? Y termina pues con una consolidación de estos aprendizajes. Una vez que tenemos esta diferenciación, ¿no? Tenemos esta integración de estos aprendizajes, termina pues con una consolidación. El conocimiento es significativo por definición, es el producto significado de un proceso psicológico cognitivo, ¿no? El conocer, que supone la interacción de unas ideas lógicamente cultural significativas, unas ideas de fondo de anclaje pertinente de la estructura cognitiva o de una estructura de conocimiento de una persona concreta que aprende y la actitud mental que esta persona en relación con el aprendizaje significativo o en la adquisición o la retención de estos conocimientos, ¿no? Aquí tenemos la idea clave. El primero, el conocer, es el conocimiento, ¿no? Mediante este aprendizaje lo que va a adquirir el estudiante son estos conocimientos. Pero que estos conocimientos sin duda supone pues una organización lógica, ¿ya? Una organización lógica. Significará que para que el estudiante pueda multiplicar, primero tendrá que aprender a sumar, ¿no? Si no, no va a poder multiplicar. Hay una secuencia lógica ahí. Y que además debe tener pues un anclaje, ¿no? Este anclaje se refiere pues a los saberes que tiene el estudiante, a esta estructura cognitiva que tiene el estudiante, ¿no? Para poder a partir de esta estructura cognitiva poder construir sus nuevos aprendizajes. Y además, lo más importante, de la actitud del estudiante, ¿no? Una posición desde el inicio de las clases hasta la finalización de las clases. Necesitamos que el estudiante tenga pues una motivación por querer aprender, necesitamos que el estudiante tenga un interés porque querer aprender, necesitamos que el estudiante muestre como un reto, como un desafío para poder aprender, y que debe terminar también dentro de nuestras sesiones de aprendizaje la forma como aprendió, ¿no? Y cómo van a utilizar estos aprendizajes, si estos aprendizajes fueron significativos para ellos, ¿no? Termina con una actitud de reflexión. Esta actitud de reflexión va a generar en ellos que estos aprendizajes puedan ser transferidos a nuevas situaciones. El aprendizaje significativo, constructo aparentemente simple pero de extraordinaria complejidad, nos dice. Aportaciones: pensamiento, sentimiento y acción, significados responsables compartidos, un constructo subyacente, ¿no? Entonces aquí intervienen varios procesos cognitivos superiores, ¿no? Si podemos darnos cuenta, sin duda aquí está involucrado el pensamiento, la memoria y, ¿no? y el lenguaje, ¿no? Hemos visto que dentro de ellos Audrey nos habla muy bien de esta verbalización. Entonces tenemos aquí
varios procesos cognitivos superiores para generar ese aprendizaje significativo en el estudiante. No es un proceso cognitivo sencillo, no tenemos que integrar o relacionar varios procesos cognitivos. Y que esto además permita o genere en ellos una funcionalidad en su aprendizaje, que generen en ellos que estos aprendizajes puedan ser aplicados en diversos contextos, que estos aprendizajes puedan ser asimilados en diversas situaciones. El aprendizaje significativo, sentimiento y acción, carácter humanista, ¿no? Cualquier evento educativo es, de acuerdo con Nova, una acción para intercambiar significados, pensar y sentimientos entre el aprendiz y el profesor, ¿no? Aquí ya nos habla también Nova sobre este aprendizaje significativo, y sin duda que para él, cuando salió Abel y dijo, bueno, pues primero yo necesito que el estudiante tenga esa actitud por querer aprender. Yo necesito que el estudiante tenga esa motivación por querer aprender. Una vez que el estudiante tiene esa actitud y tiene esa motivación por querer aprender, entonces lo que vamos a hacer aquí es verificar que efectivamente se estén logrando estos aprendizajes en los estudiantes. Y la única forma de poder lograr o verificar si se están dando estos aprendizajes es generando pues una acción o intercambiando algún tipo de significado, ¿no? Para Nova nos indicó que lo primero que debíamos hacer es construir un gráfico ya donde se evidencie que efectivamente se han logrado estos aprendizajes, ¿ya? Este gráfico me va a permitir en primer lugar verificar que el logro de estos aprendizajes e intercambiar estos aprendizajes con sus pares, ¿no? Tiene esa capacidad y termina pues con una reflexión, con determinar si estas emociones que muestran el estudiante van a permitir también no ser un obstáculo frente a este logro de aprendizajes. Si tenemos un estudiante que está triste, tenemos un estudiante que está delicado, tenemos un estudiante que se muestra indiferente, sin duda de que ese estudiante no va a generar este aprendizaje significativo, que es lo que tenemos que ir buscando. Los mapas conceptuales, ¿no? Nova nos habló mucho sobre los mapas conceptuales, fue uno de los que inicia estos con los mapas conceptuales, ¿no? El aprendizaje significativo subyace a a la integración constructiva del pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al agradecimiento humano. Para él, por ejemplo, se genera un aprendizaje significativo cuando se puede integrar, ¿no?, de manera constructiva a un pensamiento o un sentimiento o una acción. A un pensamiento donde pase por el desarrollo de ciertas estructuras, ¿no?, que pase por los procesos cognitivos como el lenguaje, como la memoria, ¿no?, y el pensamiento, ¿no?, a un sentimiento cuando refleje pues una actitud, una reflexión frente a eso, ¿no? Como estuvimos hablando en el ejemplo de los alimentos del estudiante, ¿no? El estudiante con el docente trabajaron cuáles son los alimentos que ellos debían de consumir, y frente a esos alimentos cuáles son aquellos que generaban un daño para su salud, ¿no? Y encontramos ahí que el estudiante lo podía aprender y lo podía saber también, ¿no? Pero cuando sale fuera o sale a comprar algo, lo primero que hace es comprarse una gaseosa, comprarse una papalay o comprarse quizás algo con preservantes, ¿no? Entonces, eso debía de haber cambiado. Si entendió una clase específicamente sobre alimentación, no puede ser que después que tenga la clase automáticamente haga lo contrario a lo que él ha tenido asimilado. Es por eso que una vez que logremos ese aprendizaje en el estudiante, tenemos que generar una reflexión, ¿no? Y en esta reflexión vamos a considerar para qué sirve este aprendizaje, cómo puedo yo utilizar este aprendizaje, de qué forma debo utilizar este aprendizaje,
qué otras cosas tenía que ir aprendiendo para lograr ese aprendizaje en el estudiante. Y luego en una acción de que reporte de un actuar por parte del estudiante frente a una situación, ¿no? Si sabemos que el aula, por ejemplo, no debe estar sucia y sabemos que no deben estar los papeles tirados, entonces el estudiante no solamente va a ser un mero perceptor de la realidad, sino que se va a involucrar y va a hacer una acción frente a eso. ¿No? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a visitar algunas instituciones educativas y la verdad que a veces sentía mucho de una infraestructura grandes, ¿no? Una infraestructura nueva, pero por ejemplo, las ventanas de los aulas pues completamente sucias. Yo me quedaba sorprendido, ¿no? Inclusive pensaba, por ejemplo, que esa estructura era de unos 2 3 4 años anteriores, ¿no? Y el director me dice de que no, de que esta estructura recién la habían hecho y la habían inaugurado hace 3 meses. Pero la verdad es que me daba pues mucha pena eh, todo lo invertido ahí para que no pueda ser cuidado, ¿no? Los baños, por ejemplo, ya estaban sin algunos caños, ¿no? Entonces, frente a esta situación, eso es lo que se busca, una acción por parte del estudiante. Que el estudiante, en primer lugar, determine el conocimiento, asimile el conocimiento. Una vez que asimile este conocimiento, que reflexione sobre él, ¿no? Que realice una reflexión sobre si eso está bien, si eso está mal, qué tendría que hacer para ir mejorando y cuál es su compromiso frente a ello. Y posteriormente la acción, ¿no? No solamente quedar como un mero receptor de la información, sino también hay que trabajar con ese estudiante para buscar o generar pues mejores aprendizajes y que el estudiante no solamente se quede en ese mero receptor de la información que esté mirándolo nada más, sino que el estudiante, ya, que el estudiante actúe frente a esa realidad. Yo qué tengo que hacer, yo cómo puedo participar, yo cómo puedo resolver esa situación, yo qué tendría que hacer para ir mejorando, ¿no? Entonces involucra aquí no solamente la parte cognitiva, no solamente la parte reflexiva, sino también involucra la parte de actuación, ¿no? Que frente a esa situación, ¿cuál es, qué es lo que yo puedo hacer para mejorarlo? Los aprendizajes significativos y responsabilidades compartidas, ¿no? Habla también, tenemos aquí lo que dijo Gobi, ¿no? La enseñanza se consuma cuando el significado del material que el alumno capta es significado que el profesor pretende que ese material tenga para el alumno, ¿no? Aquí nos indican que esta enseñanza se consume ya cuando el estudiante es capaz de captar el significado que el maestro pretende alcanzar con él, ¿no? Por eso que hoy en día estamos hablando de algunos propuestas, ¿no? En el cual lo que buscamos es que lo que quiera desarrollar el estudiante o lo que desarrolle el estudiante sean las pretensiones del maestro, ¿no? Yo qué es lo que quiero lograr en mis estudiantes y eso poderlo plasmar, ¿no? Estuvimos hablando acerca de ello y indicamos de que el estudiante debe conocer, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar trabajando? El estudiante debe conocer qué cosas de pronto va a estar logrando. El estudiante debe conocer para qué sirve eso, ¿no? Entonces, cuando el estudiante conoce eso, va a tener un significado para él. Y este significado del, del estudiante va a generar también el poder obtener, ¿ya? Por parte del estudiante esta pretensión, ¿no? El logro de estos aprendizajes. Acá también tenemos algunos diagramas o también ya conocido como la heurística
o también llamada la V epistemológica, ¿no? El objetivo es compartir significados. Profesor y alumno tienen responsabilidades distintas en este proceso. El profesor es responsable de verificar si los significados que el alumno capta son aquellos compartidos por la comunidad de usuarios. Y el aprender de una manera significativa es una responsabilidad del alumno que no puede ser compartida con el docente. No obstante, la enseñanza requiere que haya reciprocidad de las responsabilidades, ¿no? Hemos pasado pues de un momento, un periodo en el cual el docente que, que tenía mayor cantidad de desaprobados era el mejor maestro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en secundaria, ¿no? Todos le teníamos miedo a un maestro, ¿no? Y le teníamos miedo por el sentido que era el que más desaprobaba. Solamente con él aprobaban 5 o 6 y el resto tenía que ir a verano, ¿no? Asustados todo por lo que estaba sucediendo, ¿no? Vimos qué está sucediendo, conversamos con con los padres, con la madre para que vayan a ver con el director y el director, bueno, pues sin duda lo que dijo ese profesor tiene 20 años así enseñando y no han tenido ningún problema, así que tampoco tendrá este año algún problema, ¿no? Ahora, esa responsabilidad es una responsabilidad asumida por el estudiante y por el docente. El principal influyente en el logro de los aprendizajes es el maestro, ¿no? Y el maestro es el que debe generar estos aprendizajes en los estudiantes, pero no solamente del grupito que sabe, del grupito que es muy bueno, sino también de aquellos estudiantes que muestran dificultades, porque ese debería ser nuestra atención principal, específicamente esos estudiantes que muestran dificultades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un auto? ¿Ya? Y en ese auto tenemos pues algunas de las llantas que están bajándose, pero tenemos una llanta que está súper baja. ¿Cuál es nuestra atención? ¿No? Nuestra atención se va a volcar específicamente en esa llanta, ¿no? Que tiene más problemas en esa llanta que de pronto no va a poder continuar de aquí en adelante, en esa llanta que de pronto va a generar quizás un retraso, ¿no? Igual debería ser pues nuestras funciones, ¿no? Nuestras funciones tenemos pues 20 estudiantes que están delante de nosotros que somos buenos, pero tenemos 10 estudiantes que tienen dificultades, en ellos debería estar pues nuestra atención, ¿no? En ellos debería estar pues esa responsabilidad de generar en ellos estos aprendizajes que es lo que debemos buscar, ¿no? Ahora se está hablando pues de una diversidad en el cual no solamente comprometamos a algunos estudiantes, sino comprometamos a todos los estudiantes y luego comprometer a toda la comunidad educativa, ¿no? Padres de familia, docentes, para el logro de estos aprendizajes. Aprendizaje significativo, un proceso crítico, dijo Moreira, ¿no? A través del aprendizaje significativo crítico es como el alumno podrá formar parte de su cultura y al mismo tiempo no ser subyugado por ella, ¿no? Eso es lo que nos dice Moreira en el 2000. Y efectivamente, ¿no? Por eso que en nuestras sesiones de aprendizaje debería terminar pues con una metacognición, ¿no? En nuestras sesiones de aprendizaje debería terminar con una reflexión de que lo que él ha aprendido, lo que yo he podido trabajar el día de hoy, en qué lo puedo ir utilizando, qué esto que yo he aprendido el día de hoy, cómo me va a servir para mejorar posteriormente. Esto que he aprendido el día de hoy me va a facilitar quizás tener una mejor calidad de vida de aquí en adelante. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros estudiantes, ¿no? Generar en ellos la criticidad. Hoy en día las universidades están un poquito preocupadas, ¿no? Por el hecho de que los estudiantes que han ingresado estos 2, 3 últimos años, sin duda que les falta ya poder integrarse y les falta poder reflexionar frente a una situación, ¿no? Generar una investigación. Tenemos hoy día estudiantes pasivos, estudiantes que pueden observar desde lejos una situación problemática, pero que no son capaces de darle una solución, que no son capaces de presentar una solución, o no son capaces de presentar alguna estrategia que permita solucionar cierta situación.
El aprendizaje significativo crítico, actitud reflexiva hacia el propio proceso y contenido del objeto de aprendizaje y un cuestionamiento, ¿no? ¿Qué queremos aprender? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué aprendemos significativamente? ¿No? Entonces el cuestionamiento que se hace, que se debería hacer pues al final no solamente de la clase, sino al finalizar todo el día, ¿no? Porque yo necesitamos saber qué nos está aprendiendo. Y frente a eso, ¿qué nos está aprendiendo? Poder plantear nuevas alternativas, nuevas soluciones y nuevas estrategias de atención. Esto debemos generar en nuestros estudiantes, ¿no? Que tengan esa actitud reflexiva frente a ello, ¿no? Que observen algo malo, pero que ellos pongan de su parte para poder cambiar, ¿no? Si yo estoy en el salón y veo que todos están tirando papeles, yo debería modificar esa estructura que tengo y coger pues quizás uno de los papeles que lo iba a tirar al suelo, llevarlo pues a un lugar donde se pueda reciclar. Eso es lo que tenemos que ir buscando en estos estudiantes, ¿no? Que estos aprendizajes que tengan sean funcionales, que estos aprendizajes que tengan les permitan mejorar su calidad de vida. Eso debería ser pues la consigna de todos los maestros del día de hoy, ¿no? De buscar pues una oficina, ¿ya? En el cual yo permita generar pues este tipo de aprendizaje, ¿no? Pueda trabajar pues con los demás maestros de manera colegiada y a partir de ese trabajo de manera colegiada generen en ellos esa actitud reflexiva, que no solamente sea de un maestro nada más, que no sea solamente de dos maestros, sino que sea de todos los maestros, ¿no? Que frente a una situación sea el estudiante que proponga, que frente a una situación negativa sea el estudiante que inicie, que frente a una situación que sea el estudiante que lo solucione. Eso debemos buscar el día de hoy cuando hablamos de este aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo de Albert es el aprendizaje significativo, es el conocimiento, se centra en relacionar los aprendizajes previos con la nueva información en oposición al aprendizaje por repetición o un aprendizaje memorístico, ¿no? Ese es el aprendizaje que anteriormente se hacía, ¿no? Y que en ese momento dio muchos resultados, inclusive buenos resultados, ¿no? Un aprendizaje por repetición que frente a una situación que puede suceder, ¿no? Y eso es lo que buscábamos, que constantemente lo haga, ¿no? Por ejemplo, los niños de inicial, me acuerdo que les ponían su carita feliz, ¿no? Si han hecho algo bueno, con su carita feliz que están haciendo, que han hecho algo bueno. ¿Con qué finalidad? De que al siguiente día lo vuelvan a hacer y otra vez le colocaban esa carita y el otro día otra vez lo puedo hacer y volver a colocar esa carita feliz. Hoy en día lo que buscamos es que estos aprendizajes no sean por repetición, no sean memorísticos, sino que fueran la construcción de estos nuevos aprendizajes, donde sin duda no va a producir el conocimiento el estudiante, ¿no? Sino que se va a enriquecer del conocimiento ya existente. Eso es lo que tenemos que buscar. Va a descubrir efectivamente cómo se han logrado estos aprendizajes, va a descubrir quizás una fórmula, va a descubrir quizás una ley, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar cuando estamos hablando de un aprendizaje significativo. Se relaciona estos aprendizajes con aquellos conocimientos que ya posee, con aquellas estructuras que el estudiante ya tiene, con aquellos aprendizajes que de pronto en un momento fueron dados. Entonces yo debo relacionar esos, ¿no? Estos saberes previos que también llamamos el anclaje, ¿no? ¿Dónde voy a reestructurar, ¿no? estos aprendizajes cuando modifiquemos la estructura del estudiante o cuando integremos nuevos aprendizajes a esa estructura ya existente por ellos. Albert considera que no es únicamente el proceso de relacionar conocimientos, sino el de comprenderlos. Para que el aprendizaje sea efectivo, es necesario comprender e emplear lo conocido con los intereses, necesidades y potencialidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, no es solamente relacionar nada más los conocimientos aprendidos, sino que hay que poderlos comprender, hay que poderlos entender. Por eso que él nos habla de una verbalización, ¿no? Donde el estudiante es capaz de comunicar el logro de estos conocimientos, donde el estudiante es capaz de reflexionar
sobre cómo va a utilizar estos conocimientos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar en el estudiante, ¿no? Generar en ellos ese espíritu crítico, generar en ellos ese espíritu investigativo que les permita frente a una situación darle la solución más acertada. Para relacionar el aprendizaje es necesario tomar en cuenta tres aspectos esenciales. Relacionar los nuevos aprendizajes con los anteriores conocimientos de los estudiantes, ¿no? Propiciar una memorización comprensiva y no por repetición y tomar en cuenta la funcionalidad de los aprendizajes. Eso sin duda pues esto tendría que ser pues una tabla para todos nosotros, ¿no? En el cual partimos de poder relacionar estos nuevos conocimientos con aquellos conocimientos que ya posee el estudiante. Y por eso es que estamos hablando de los saberes previos, ¿no? Se le enfrenta al estudiante a estos nuevos aprendizajes y lo primero que se debe hacer es ver si efectivamente aquellos conocimientos o aquellos aprendizajes que yo he podido obtener anteriormente los puedo dar solución a esta nueva problemática. Pero nos damos cuenta que no se va a hacer así. Entonces cuando el estudiante se enfrenta al reto y no encuentra la solución, va a comenzar a investigar por este tipo de solución, ¿no? Y en esa investigación es la que necesitamos, ¿no? Generar en ellos la relación de estos conocimientos nuevos con los ya existentes o integrar a estos ya existentes, ¿ya? Para darle esa funcionalidad del aprendizaje que ha podido obtener en ese momento. Se considera que un aprendizaje es significativo cuando las ideas se relacionan con una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición en la estructura cognitiva del estudiante, ¿no? Eso también nos dice Ausubel, ¿no? Ausubel nos dice que para que exista aprendizaje significativo debe haber primero una relación con la estructura cognitiva del estudiante, ¿no? Que esta estructura cognitiva del estudiante no necesariamente puede ser algo escrito, una anotación, una nota en su cuaderno, ¿no? Lo que sí tiene que ser es el qué puedo hacer yo con este aprendizaje, ¿ya? ¿Qué me va a permitir este aprendizaje? Y relacionar ese aprendizaje con aquellos que ya existen ya. Por eso él habla mucho sobre la integración, ¿no? Porque estos aprendizajes se pueden integrar a lo ya existente por el estudiante. O una modificación también, ¿no? En el cual se les permita al estudiante, aparte de estos saberes previos, eh, adquirir nuevos aprendizajes que modifiquen los que ya tienen en su estructura cognitiva. El aprendizaje significativo, entonces, ¿qué podemos observar aquí dando pues casi un resumen, ¿no? Es el mecanismo de aprendizaje que dota del significado, requiere una unión no arbitraria y sustantiva de la información con la estructura cognitiva del aprendizaje, nos dice Ausubel. La integración constructiva del pensar, hacer, sentir, lo que conduce al agrandecimiento humano, ¿no? Eso nos dice Nova. Es una relación triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del currículo que delimita la responsabilidad de los eventos educativos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que precisar eso, ¿ya? Hoy en día, pues, los directivos, su función de ellos es generar estas condiciones para este tipo de aprendizaje. Y luego tenemos pues, la idea subyacente de otras teorías, planteamientos psicológicos. Una idea pedagógica constituye así un concepto supertérico más eficaz. Eso es lo que nos hablaba Moreira. Y el cuestionamiento crítico y planteamiento de las preguntas relevantes y significativas que conducen a la reflexión, ¿no? Entonces, como podemos observar, todo lo que hemos visto, primero que debe partir de algunos saberes de los estudiantes. Debemos integrar a estos nuevos aprendizajes a los ya existentes en los estudiantes o también podemos modificarlos, ¿no? O podemos integrarlos o también los podemos modificar, ¿no? Eso es lo que nos dice. Y aquí habla específicamente pues de un Abel, de un Dover, de un Gobin, de un Moreira, ¿no?
en el cual nos indica de que necesariamente debería tener pues estos conocimientos previos en el estudiante y poder trabajar con estos conocimientos para que estos aprendizajes se puedan situar en esta estructura cognitiva del estudiante. ¿Cuál es la función entonces frente a eso de parte de nosotros? ¿Ya? El maestro se puede reducir solo a transmitir información, tiene, sino que tiene que mediar el encuentro de los alumnos con el conocimiento en un sentido de guiar y orientar la actividad constructiva de sus alumnos. El papel de los docentes es de proporcionar el ajuste de ayuda pedagógica asumiendo el rol del profesor constructivismo y reflexivo, ¿no? Entonces, lo que nos indican aquí es que estos aprendizajes sean funcionales, ¿no? Y que el docente debe generar que estas actividades que se plantean deben ser funcionales por parte de los estudiantes. De todo lo que yo he podido aprender lo puedo aplicar en tal o en tal situación, ¿no? Lo que me enseñó matemática el profesor lo puedo aplicar para esto. Lo que enseñó comunicación la maestra puedo aplicar para hacer tal cosa, ¿no? Lo que me enseñó el profesor de historia puede ser también para tal cosa. Entonces necesitamos relacionar relacionar estos conocimientos obtenidos por el estudiante a manera de una reflexión, ¿no? A manera de una reflexión y a partir de esta reflexión pues no puedes plantear nuevas acciones, ¿no? Porque lo que buscamos es el accionar del estudiante, no solamente va a ser el mero receptor, sino va a participar y va a accionar frente a esta situación que está sucediendo. El constructivismo y el aprendizaje significativo del constructivismo es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos de su conocimiento, no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano, ¿no? Y efectivamente debería ser así, ¿no? Todos debemos saber que tenemos pues un aspecto cognitivo y que ese aspecto cognitivo se va a poder ir desarrollando en función a ciertas premisas, ¿no? Y este constructivismo nos indica de que debe haber pues una modificación en estos aspectos cognitivos y que estos aspectos sociales que generen pues un cambio de comportamiento en los estudiantes, que eso es lo principal. Yo estudiante frente a esa situación, ¿cuál es mi rol? Yo estudiante frente a aquello, ¿cuál es mi rol? ¿No? Eso tenemos que ir buscando, ¿no? La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en la escuela es promover los procesos de crecimiento personal del estudiante en el marco de la cultura del grupo al que él pertenece, ¿no? Entonces, aquí nos hablan de que hay que ir promoviendo estos procesos, que sin duda van a haber ciertas eventualidades, ¿no? Pero que no van a estar siempre, ¿ya? Frente a esa situación, si es que se puede cambiar alguna de las fechas sería lo excelente, ¿no? Pero si es que no se puede cambiar, ir trabajando. Nuestro rol, sin duda, de docente es una labor que de pronto enmarque pues varios tiempos. Eso es lo que tenemos que ir buscando en nuestros estudiantes. El aprendizaje ocurre solo cuando se satisfacen una serie de condiciones, ¿no? Aquí nos habla de las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y familiares que posee, ¿no? Eso ya lo hemos estado diciendo de que la única forma de que genere aprendizaje primero es la disposición del estudiante por querer aprender y luego, ¿no? Es que permita relacionar aquellos conocimientos que ya posee con los nuevos que va a poder aprender. Las condiciones que permiten el logro de aprendizaje significativo requieren de varias condiciones, ¿no? La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario, depende también de una exposición, motivación y actitud, y así como materiales, contenido y aprendizaje significativo lógico. Aquí también es importante, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el nivel inicial, nivel primario, el estudiante parte de una realidad, el estudiante parte de una experiencia, entonces ese material tendría que ser sumamente importante para ellos, ¿no?
que me pueda garantizar el desarrollo de toda la sesión de aprendizaje y que termine siempre pues atendiendo estos procesos pedagógicos que llegan pues hasta la parte reflexiva por parte del estudiante y también la parte de resolución, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo frente a esta situación que está sucediendo con mis estudiantes? Muy bien, maestro. Bueno, pues hasta aquí hemos visto todo lo que es el aprendizaje significativo y vamos a trabajar pues algunas preguntas no solamente relacionadas con el aprendizaje significativo, sino que vamos a trabajar algunas preguntas relacionados con ya temas que ya hemos podido trabajar anteriormente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el constructivismo y tenemos que se relaciona mucho con estos aprendizajes y también tenemos el desarrollo moral del estudiante, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en función a la primera pregunta. A ver, el constructivismo postula la existencia y prevalencia de procesos aditivos en la construcción del aprendizaje sujeto cognitivo. Sus fundamentos psicopedagógicos los encontramos en los aportes de King, de Piaget, Brunner o Adbel, de Cole, Jimeneo, Sacristán o Román Pérez, de Piaget, de Adbel y de Brunner o de Piaget, Vygotsky y Adbel. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? A ver, Marina nos dice la D, Frankie también nos dice la D, José también nos dice la D, Elizabeth también nos dice la D, Pilar también nos dice la D, muy bien. Efectivamente, ¿no? Hemos hablado específicamente cuando estamos hablando de aprendizajes, ¿ya? Estamos hablando de la teoría de Piaget, estamos hablando de la teoría de Vygotsky y estamos hablando de la teoría de Ausubel, ¿no? Que son los que fundamentan este constructivismo, ¿no? Entonces la alternativa correcta es la D. La alternativa correcta es la D. Pasamos a la siguiente. Los estudiantes del quinto grado de primaria de la profesora Teresa, docente del área de ciencia y ambiente, recuerdan muy bien la definición de páncreas, pero afirman desconocer que el sistema pertenece a este órgano del cuerpo humano, ¿no? Teniendo en cuenta esta situación cognitiva en la que se encuentran sus estudiantes, la mencionada profesora deberá diseñar una sesión para que logren un aprendizaje subordinado, un aprendizaje cooperativo, un aprendizaje supraordenado o un aprendizaje significativo. Norman también nos dice que la D. Gavino también nos dice que la D. Ángela también nos dice que la D. Bexy, Mercedes, Emilda, José, Neisser, Lina, Gabriela, Julia, Rosa, Corín, Mario, Jorge y bueno, pues aquí también todos podemos ver que efectivamente estamos hablando de un aprendizaje significativo, ¿no? Es una situación, un caso real en el cual lo que tenemos que buscar es el poder generar en ellos el enlace de estos saberes previos con los nuevos conocimientos, ¿no? La base de esta teoría del aprendizaje significativo eh, principalmente es que el estudiante tenga la actitud, que el estudiante tenga la motivación. Una vez que el estudiante tiene la motivación, el interés por querer aprender, entonces vamos a poder relacionar estos nuevos aprendizajes con los que ya él posee, ¿no? Cuando hay esta relación, que ya sea para modificarlo o para integrarlo, entonces estamos hablando de un aprendizaje significativo. Muy bien, felicitaciones para todos y pasamos a la siguiente, a ver, pasamos a la siguiente, al siguiente caso. En el área de arte, en una institución educativa del nivel secundario, según su docente, el estudiante que más destaca es Andrea, a quien se le agrada observar los paisajes naturales de su contexto.
Además se dedicaba a dibujar lo que visualizaba con bastante inspiración y sensibilidad. A partir de lo expuesto en este enunciado podemos afirmar, al utilizar sus paisajes está aplicando el aprendizaje por descubrimiento. B. Podría relacionarse su modo de desarrollo intelectual con el modelo icónico planteado por Brunner. C. No se nota la mediación del docente, por lo tanto, no enfoca a la teoría sociocultural del aprendizaje. Y D. El uso del contexto permite un aprendizaje significativo planteado de Vygotsky. A ver, la C y tenemos la D, nos dicen. A ver, tenemos la B también, tenemos Pilar nos dice la B, tenemos la A también. A ver, Teobaldo también nos dice la D. A ver, aquí tenemos varias alternativas. Tenemos la A, tenemos la B, tenemos la C y tenemos la D, ¿no? Entonces, miren, estamos en el área de arte, ¿no? Y dentro de esta área del arte, el docente observa que hay un estudiante que más destaca. Hoy sabemos, por ejemplo, que todos tenemos alguna potencialidad, ¿no? Y algunos para dibujar, otros para bailar, otros para actuar, ¿no? Y frente a esas potencialidades es que se van generando aprendizajes parte del estudiante, ¿no? Eh, Frente a esta situación se observa que la estudiante eh, crea o dibuja a partir de lo que puede visualizar, ¿no? Que es con bastante inspiración o sensibilidad. ¿No? ¿A cuál lo podemos relacionar? ¿No? Este tipo de se puede relacionar con un desarrollo intelectual, ¿no? Y que este desarrollo intelectual parte de ciertas potencialidades, ¿no? Y nos dice eso nos puede decir, ese es Brunner, ¿no? Brunner nos indica de que efectivamente a partir de esta situación se pueden generar estos tipos de aprendizajes, ¿no? Muy bien, entonces pasamos. 4. En el aula de nivel secundario, el profesor Juan del área de Historia, Geografía y Economía promueve frecuentemente el trabajo cooperativo entre los estudiantes para que se desarrollen funciones interpersonales que generen nuevos aprendizajes. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos concluir que el docente usa estrategias orientadas por seleccione una, según Piaget, los demás proporcionan información valiosa para los esquemas y estructuras cognitivas. Según Vygotsky, a través de la interacción con los demás vamos aprendiendo. Según Osborne, el intercambio de saberes previos permite el aprendizaje significativo y según Brunner es positivo el aprendizaje por descubrimiento guiado en este tipo de situaciones, ¿no? A ver, tenemos acá Miguel dice que la B, eh, Eulogio también nos dice que la B, Gregorio también nos dice que la B, Pilar la B, Esmilda la B, Elizabeth la B, Aníbal también nos dice que la B, Ángela también nos dice que la B, Franklin también nos dice que la B. A ver, y la mayoría entonces que no es efectivamente, ¿no? Según Vygotsky, a través de la interacción entre los demás vamos a ir aprendiendo, ¿no? Es la teoría que nos plantea Vygotsky, que es la que debemos utilizar también nosotros en nuestras escuelas, ¿no? Tenemos un grupo de estudiantes, ya tenemos un grupo de estudiantes que muestran muchas potencialidades, ya muchas potencialidades y tenemos que aprovechar a ese grupo de estudiantes para poder generar el compromiso
de mejorar, ¿no? Los niveles de aprendizaje de sus compañeros, ¿ya? Entonces aquí sí parte de lo que dice Vygotsky, ¿no? Parte de lo que dice Vygotsky. Entonces pasamos a la siguiente. Buenas noches, Elizabeth. Número 5. El profesor Rodríguez enseña historia, geografía y economía a los estudiantes de primer grado. La metodología que utiliza es muy peculiar. Acostumbra motivar siempre a sus estudiantes para que participen, propiciándoles un clima de confianza. Al iniciar la clase sobre la cultura mochica, el profesor muestra fotografías, láminas o incluso cerámicos para que identifiquen sus características. Todos los estudiantes participan dando ideas y el profesor los guía a través de preguntas. De esta manera llegan a descubrir o construir sus propios conocimientos. En la situación descrita, ¿cuál es el modelo de aprendizaje que utiliza el profesor Rodríguez? Un modelo de aprendizaje de la información, un modelo sociocultural, un modelo de aprendizaje cognitivo o un modelo de aprendizaje dirigido. A ver. Elizabeth nos dice que la D, Frankie también la D, Milda nos dice que la C, modelo de aprendizaje cognitivo, Gabriela la D, modelo de aprendizaje dirigido, Adrián la C, bueno pues aquí tenemos entre la C y la D, ¿no? El modelo de un aprendizaje cognitivo y el modelo de un aprendizaje dirigido. A ver, está entre la B y la C entonces. Aquí, eh, aquí lo que se busca, ¿ya? ¿Qué está buscando el docente? ¿No? ¿Qué está buscando el docente ahí? ¿Qué está buscando el docente? Guiar, dirigir, no está buscando dirigir. El docente lo que está buscando es construir los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Que el modelo de cómo lo realice difiere de lo que debería ser, ¿no? Hoy en día la construcción de los aprendizajes que el estudiante manipule, que el estudiante a partir de una situación real modifique, construya, ¿no? Ese es el aprendizaje que hoy día debemos tener, pero él también busca, pero no lo busca utilizando esa estrategia, ¿ya? No lo busca utilizando esa estrategia, sino lo que busca, ¿ya? Lo que busca aquí es generar un aprendizaje en el estudiante, pero no un aprendizaje significativo, sino busca generar un aprendizaje cognitivo, ¿no? Que es lo que él busca utilizando eso, o era lo que se hacía antes, ¿no? ¿Se acuerdan lo que se hacía antes, no? Se colocaban, traíamos imágenes, lo colocábamos en las imágenes, qué recuerda, qué podemos hacer, lluvia de ideas, y luego ya decíamos, esto se hace así, esto se hace así, esto deberían aprender, ¿no? Eso es lo que se hacía antes, ¿no? Un modelo de un aprendizaje cognitivo, ¿ya? Un modelo de un aprendizaje cognitivo. A ver, pasamos entonces a la siguiente. Felicitaciones para los que han seleccionado la alternativa C, ¿ya? Para la alternativa C, Bexi, Lupecina, ¿no? Seleccionaron la alternativa de ser un Neisser también, Teobaldo, o Jorge también, ¿ya? Entonces pasamos al siguiente. El docente Julio César lleva a sus estudiantes a realizar una visita al corredor Mocha, Chimú. Al llegar al contexto histórico, hace entrega a los estudiantes de una guía de observación para que puedan llenar de acuerdo a lo que observan. ¿Qué tipo de aprendizaje está promoviendo el docente? ¿No? ¿Un condicionado, un memorístico, un sociocultural o significativo? A ver, Ángela dice que la D, Emilia dice que la C, Doris también la C, está entre la C y la D.
vamos a ver, ¿qué tipo de aprendizaje es el que se está generando con el maestro Julio? A ver, vamos a ver, Gregorio. Aquí el Julio lleva a sus estudiantes a realizar una visita. El realizar una visita ya es una metodología aplicada para desarrollar competencias, ¿no? Sabemos que las metodologías que hoy debemos utilizar está el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en servicio, las actuaciones, las simulaciones, los tópicos, las visitas guiadas. Tenemos también, por ejemplo, las casuísticas, ¿no? Son los aprendizajes, las estrategias que debemos utilizar nosotros para lograr competencias en los estudiantes, ¿no? El logro de estas competencias y por ende pues los aprendizajes significativos. Eh, entonces, al ser así, esta pertenece a una de estas metodologías, ¿no? A una de estas metodologías, entonces significa que vamos a lograr ese aprendizaje significativo en el estudiante. Vamos a lograr estos aprendizajes propuestos en el estudiante utilizando ese tipo de metodología, ¿no? Entonces estaremos hablando Miguel, José Luis, Lupicina, Cosme y Elizabeth de un aprendizaje significativo, ¿no? Estábamos hablando de un aprendizaje significativo. Ese es el aprendizaje que debemos lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Hoy día he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con un grupo de maestros de una institución educativa que sin duda tiene todo, o sea, tiene buena infraestructura, tiene maestros para todas las áreas, tiene talleres, tiene también materiales, recursos, computadoras, ¿no? Pero no se veían aprendizajes en los estudiantes, ¿no? En las evaluaciones censales han salido muy bajos. Y cuando les he preguntado hoy día, porque ha habido evaluaciones, ya, ha habido evaluaciones regionales aquí en esta zona, para ver cómo han salido en esas evaluaciones regionales, también es igual también, ¿no? Entonces no ha habido estos aprendizajes. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que no estamos aplicando la metodología para generar significatividad en el aprendizaje en el estudiante. No estamos aplicando estos tipos ya de metodología que atiendan a esta competencia, ¿no? Sabemos que los aprendizajes deben partir de una situación problemática, planteamos la situación problemática, pero la atención a esa situación problemática es mediando una de estas metodologías, ¿no? Un juego de roles, una simulación, un tópico, ¿ya? Esto es, sí, eso es lo que tenemos que generar en el estudiante, ¿no? Es una visita, ¿no? Una visita guiada, un aprendizaje in situ, ¿no? El estudiante lo vive, como dice aquí Luciana, ¿no? El estudiante vive esta situación, el estudiante de pronto llega a esta situación, el estudiante observa esta situación, para el estudiante no lo ve pues fuera de la realidad, sino ve algo real que está él sucediendo. Eso debemos nosotros trabajar pues en nuestras sesiones de aprendizaje, porque esto sí genera aprendizajes significativos, ¿no? Esto sí activa estos saberes previos de los estudiantes porque comienzan a relacionarlos, pues, ¿no? Esto lo tengo, esto lo vi, esto lo observé y cómo lo voy relacionando con su, con sus nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, eso deberíamos estar generando nosotros en nuestras instituciones educativas, ¿no? Este tipo de aprendizajes. Efectivamente, Jorge, ¿no? Se generan este tipo de aprendizajes significativos en el estudiante y eso debemos ser nosotros como docentes, ¿no? Nosotros como docentes. Muy bien, Marina. Entonces, estamos hablando de un aprendizaje significativo. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Acá tenemos otro caso.
La docente Berta del aula de 5 años realiza actividades de aprendizaje para trabajar cada nuevo número con sus estudiantes. Sigue la misma secuencia en la que primero les enseña a los estudiantes una canción acerca del número a trabajar. Luego hace que para cada uno de sus estudiantes, utilizando los dedos de su mano, represente cada número mientras los nombra repetidas veces. A continuación les entrega a los estudiantes la hoja de aplicación correspondiente al número trabajado, en la que primero deberían delinear el número mediante embolillado y finalmente escribirlo varias veces siguiendo el modelo y la secuencia del trazado. La 6 es la D. 6D. Ya, la 6D. Entonces, a partir del caso presentado, ¿qué puede concluir usted sobre la secuencia de actividades ejecutadas por la docente? A. Es adecuada porque para desarrollar la noción de número es necesario conocer primero los nombres de los números. B. Es adecuada porque plantea una actividad lúdica, lo que facilita el desarrollo de la noción de los números en los estudiantes de estas edades. C. No es adecuada porque la noción de números se desarrolla clasificando, seriando y comparando conjuntos de objetos. Y D. No es adecuada porque debió reforzar más la enseñanza de los nombres de los números antes de proceder a que los estudiantes los escriban, ¿no? A ver, tenemos a Doris C, a María también tenemos a C, a Wilfredo también nos indica C, Saturnia también nos dice que es la C, Gloria también nos dice que es la C, Rosa también nos dice que es la C, Cosme también nos indica que es la C, Franklin también, Aníbal también, muy bien, ¿no? Aquí no es adecuada porque hemos estado hablando en el anterior caso, ¿no? Donde el estudiante construye su aprendizaje, donde el estudiante genere esos aprendizajes y para generar ese aprendizaje tiene que estar relacionado con la realidad y que lo que se enseñe, lo que observe, lo que aprenda no sea algo fuera de la realidad, sino fuera algo real, ¿no? Y observamos aquí que lo que está haciendo la maestra es repitiendo, ¿no? Lo que está haciendo no es que el estudiante descubre ese aprendizaje, sino lo que está haciendo es que el estudiante retenga ese aprendizaje, ¿no? Y eso no es la manera adecuada de lo que hoy en día estamos hablando de un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces la respuesta es la C. ¿Ya? La respuesta es la C. Pasamos a la siguiente pregunta. La maestra Isabel se ha propuesto trabajar con los niños de tercer grado de primaria los números primos. Ya ha decidido empezar su clase dándoles a los niños puñados de frijoles para que los coloques en filas y columnas. Luego de un lapso de tiempo de exploración, los niños se dan cuenta que en algunas ocasiones faltan y otras sobran frijoles para tener filas y columnas completas. Anotando en una hoja las filas que cumplen o no con esta condición, la maestra pregunta: ¿por qué sucederá ello? Asumiendo la estrategia utilizada por la maestra, se está promoviendo los denominados aprendizajes. Seleccione una, dice. ¿Ya? Seleccione una. Un aprendizaje por descubrimiento, un aprendizaje significativo, un aprendizaje condicionado o un aprendizaje por recepción. A ver, Ana nos dice que la A, Norma, María, Pilar también nos dice que la A, Gabriela, Bessie, Saturnia también, Aníbal, Neise, Rodrigo, Jorge Paz también nos dice que la A. Muy bien, creo que aquí estamos viendo pues el trabajo que debería hacer para lograr ese tipo de aprendizaje, ¿no? Aquí tenemos un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Y la alternativa correspondiente es la A. Entonces, la 8 es la A. Muy bien para todos ustedes, la verdad que la mayoría, casi todos han acertado con la alternativa correcta, ¿no? Casi todos han acertado con la alternativa
correcta, que vendría a ser la A. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si un estudiante de secundaria, se pasó, a ver, si un estudiante de secundaria en la Sierra Liberteña ha heredado de sus padres agricultores conocimientos y capacidades en el campo, aprende de manera más rápida lo relacionado con la gestión empresarial agrícola en el área de educación para el trabajo. Entonces estamos ante un tipo de aprendizaje significativo, aprendizaje por conocimiento, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje condicionado o un aprendizaje sociocultural. A ver, Julia nos dice que la A, Wilfrido la D, Ronald la D, Bexi la A. Aquí sí hay varios entre la A y la D. A ver, Miguel la D, Elogio la D, Olga también nos dice que la A, Aldo también nos indica que la A, Eugenio dice la D, y nadie me cambia de opinión. Elizabeth nos dice que la A, Cosme también nos dice que la A. A ver, vamos a ver, y algunos dicen que la D, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice, el estudiante de secundaria de la parte de la sierra ha heredado de sus padres agricultores conocimiento y capacidad del campo, ¿no? Ellos, por ejemplo, saben qué puedes consumir si es que está que te duele el estómago, si está mal de la garganta o está que te duele el oído, ¿no? Si tienes una infección, qué es lo que tendrías que hacer para enfrentar cierta situación. Entonces aprende de manera más rápida, sin duda, porque va a comenzar a enlazar sus conocimientos con los que ya posee, que es un bagaje más grande, pues, ¿no? En el área de educación para el trabajo, entonces estamos ante un tipo de aprendizaje significativo por descubrimiento, por condición o sociocultural, ¿no? Aquí la mayoría está entre un aprendizaje significativo o un aprendizaje sociocultural, ¿no? Aníbal nos dice que es un aprendizaje significativo, específicamente sí. ¿Por qué? Porque el estudiante relaciona sus nuevos aprendizajes con los que ya posee, ¿no? Y cuando el estudiante relaciona sus aprendizajes con aquellos que ya posee, estamos hablando de un aprendizaje significativo, porque esa es una de las condiciones para que se dé este aprendizaje significativo, ¿no? Tiene que haber, en primer lugar, una actitud de parte del estudiante, una motivación por parte del estudiante. La segunda es que pueda relacionar estos nuevos conocimientos con los existentes en el estudiante para que genere o una integración de estos conocimientos o para que genere una modificación de estos conocimientos, ¿no? Y por eso es que se sustenta en este nuevo enfoque por competencias que dentro de los procesos pedagógicos debería estar una problematización y debería estar una, un, el recojo de estos saberes previos, ¿no? Para poder relacionar, ¿no?, aquellos conocimientos que ya poseen los antes con los nuevos, ¿no? Entonces estamos hablando de un aprendizaje significativo. Muy bien, qué pena para Mirla, para Pilar, para Alfredo, ¿no? Pero ahí hay que tener mucho concepción del aprendizaje significativo, ¿no? Saberes previos, motivación por parte del estudiante y una reflexión acerca de estos nuevos conocimientos, ¿no? Entonces estamos hablando de la A, de la A. Entonces la 9 es la A. Muy bien. Listo, a ver. Elogio también. Pasamos a la siguiente. Ya, pasamos a la siguiente. La directora de una institución educativa visitó el aula de quinto grado de secundaria y observó que en el área de formación cívica y ciudadana, la docente propició una discusión con los estudiantes sobre las leyes y otras normas a favor de las personas con discapacidad. Luego propusieron mecanismos para la discusión de los derechos de las personas con discapacidad en la institución educativa y elaboraron un plan de trabajo para ellos. A partir del caso presentado, ¿qué puede concluir usted con respecto a las actividades desarrolladas por la docente?
A. Son actividades apropiadas porque la docente mantuvo un clima de aula adecuado que permitió el cumplimiento de su programación. B. Son actividades inapropiadas porque se enfocan al desarrollo de habilidades que corresponden al área de comunicación. C. Son actividades apropiadas porque han respetado los momentos claves de la secuencia metodológica de la sesión de aprendizaje. O D. Son actividades apropiadas porque promueve el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y la aplicación de competencias ciudadanas. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? La D nos dice Julia, también nos dice la D Ángela, Aldo también nos dice la D, Jorge Paz también nos dice la D, Ángela también nos indica la D. Y Aníbal también nos indica D. Son actividades apropiadas porque promueven el desarrollo del pensamiento crítico. Eso es importante, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y la aplicación de competencias ciudadanas. Yo tengo siempre que ir relacionando las competencias que quiero ir logrando, ya con el desarrollo, por ejemplo, de todas mis competencias que están relacionadas a la resolución de problemas, a la investigación, a la capacidad crítica reflexiva del estudiante, ¿no? Muy bien, entonces la 10 también es la alternativa D, ¿ya? La 10 también es la alternativa D. Perfecto. Nos indican que están enviando ya las sesiones. Muy bien, Alfredo, muy bien, Doris. Este es una grabación en vivo, ¿ya? Nos acaban de indicar que lo van a subir a la plataforma y lo descargan ustedes en la plataforma y pueden acceder a la grabación de todas las sesiones, ¿no? Además también nos indican que ya están enviadas ahorita para que ustedes las puedan descargar, ¿no? A ver si me podrían confirmar, por favor, si me pueden que ya pueden descargar la presentación del día de hoy. Bueno, Elizabeth dice que está muy bien, eso significa que está ok. Perfecto, gracias Rona, gracias Elizabeth, muy bien, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes la sesión de aprendizaje y también van a tener las preguntas, ¿no? Las preguntas, ¿ya? Entonces descargamos la sesión y ahora pasamos a descargar las preguntas. ¿Ya? Muy bien. Ya. Lo que pasa es que en el caso del socioconstructivismo ya involucra, por ejemplo, las teorías sociales, ¿no? Ahí está lo que pasa con Vygotsky, ¿no? Están dentro de este socioconstructivismo, ¿no? Vygotsky le da, pues, un realce más en el cual los estudiantes aprenden a partir de, de algunas habilidades que puedan mostrar también la sociedad, ¿no? Que se fundamenta también en la práctica de hoy en día, ¿no? Este socioconstructivismo fundamenta este nuevo enfoque, ¿no? En este nuevo enfoque, cuando se habla, por ejemplo, que el docente es el mediador, en este nuevo enfoque, cuando se habla que el docente es el que permite ya que los estudiantes puedan generar sus aprendizajes significativos, ¿no? Sabemos que en el aula ya el docente no puede trabajar con todos, entonces ¿qué hace el maestro? Comienza a trabajar por equipos, en cada equipo ubica aquellos estudiantes que muestran mayores habilidades, con mayores aquellos estudiantes que muestran mayores potencialidades y trabajan con aquellos que muestran debilidades o dificultades, ¿no? La intención es que el estudiante les permita apoyar a ese estudiante, ¿no? El estudiante con mayores habilidades permita potenciar a estos estudiantes con dificultad, ¿no? Entonces estamos desarrollando y además, ¿no? La función del maestro es que sea un mediador,
¿no? La función del maestro es que permita guiar el aprendizaje, ¿no? Y que ese es el sustento también de este nuevo enfoque que hoy día tenemos, ¿no? Donde es el gestor del aprendizaje, ¿no? Eso es lo que buscamos. Muy bien, tengan muy buena noche todos ustedes y ya saben que las presentaciones las pueden descargar debajo de donde ustedes escriben, ¿ya? Y además el video está colgado en la plataforma para que ustedes también lo puedan descargar. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias y hasta próxima oportunidad. Ya, muchas gracias Norma, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Rosa. Muy bien, hasta luego, muchas gracias.